Voy a empezar con el estado de nutrición. Bueno, es examinar el estado de demandas fisiológicas y metabólicas que tiene el organismo. Y aquí lo más importante es el peso para precisar el aumento o disminución del peso en el cuerpo. También depende mucho de las vitaminas y electrolitos del déficit o exceso de alimentación. Aquí lo que evaluamos también es la distribución del tejido adiposo, que implica también la anamnesis alimentaria, que tenemos que ver el peso, la talla, la edad, se realiza actividad física, qué hábitos alimenticios tiene y también el horario de alimentación. El índice de masa corporal se mide el peso en kilogramos dividido entre la altura en metros cuadrados. Se denomina sobrepeso cuando el índice de masa muscular es mayor a 25. Y esto se realiza por la medición del perímetro de la cintura. Se realiza a la altura del ombligo, y si esto es mayor a 102 centímetros en hombre y mayor a 88 centímetros en mujeres. Hay diferentes formas de determinar esto que estás abordando, ¿está bien? Una de ellas es mediante la valoración del índice de masa corporal, ¿estamos? Otra es tomando la medición del perímetro abdominal, ¿sí? Y ahí tienen valores de normalidad, y si se supera ese valor de normalidad estamos hablando, pues, ¿me entiendes? Ahora, incluso también en algunos casos podemos medir el perímetro braquial, ¿no? Y es diferente, pero lo más importante, y eso tienes que señalar y tienes que ordenarte, es tomar en consideración, ¿no? Lo que más se usa es el índice de masa corporal, aunque dentro de la estrategia de manejo de pacientes diabéticos entra a tallar esto del perímetro abdominal, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros debemos de tenerlas claras, ¿está bien? Ya les he dicho, acá no me van a venir a leer las cosas. Se supone que ustedes han elaborado vuestras diapositivas y se han dado la molestia de revisar el libro o los libros, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser información de un solo libro. Entonces, y por ende, o sea, la diapositiva que tú has elaborado tienes que conocerla bien, o sea, no puedes estar confundiendo lo que está puesto ahí en tu diapositiva. Otra cosa que es importante tener en consideración, y lo habíamos dicho la vez pasada también, es el hecho de, en relación a lo que es el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Es totalmente diferente en niños, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores, y tan diferente tanto en el varón como en la mujer. Si bien es cierto, en la literatura o en los libros, en el Argente, por ejemplo, no hace esa disquisición de sexo, o sea, lo pone ahí el ejemplo de manera general, pero eso no es tan cierto porque, como les estoy diciendo, tenemos que valorar el índice de masa corporal para poder hacer el diagnóstico nutricional de acuerdo al grupo etario y de acuerdo a sexo, ¿ya? Entonces, existen cartillas, ¿no? Estandarizadas para lo que es nuestro país, que es totalmente diferente a lo que puede pasar en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Entonces, y están aprobados y es lo que se utiliza en el Ministerio de Salud. Y que es una herramienta para poder hacer el diagnóstico nutricional en niños, en adolescentes, ¿no es cierto? En adultos mayores. O sea, todo eso se trabaja por grupos etarios. ¿Está claro? Y eso tienes que recalcar, ¿no? Bueno, sí, ¿verdad? Ya, bueno, dentro de la clasificación encontramos el bajo peso, lo normal, el sobrepeso y también la obesidad. Que en el bajo peso se da menor de 18.5, lo normal se da entre 18.5 hasta 24.9, y a partir de 25 y mayor a 30 es el sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? Bueno, en las enfermedades portadoras oncológicas, en estado avanzado se da lo que es el síndrome de impregnación, que en esto se puede mostrar una persona con astenia, cansancio, también anorexia y la pérdida de peso. Dentro de la impresión diagnóstica, se presenta un paciente postrado en una cama, también la disminución del tejido celular subcutáneo y de las masas musculares, también como vemos en la imagen, ¿no? Resaltos óseos mucho más marcados, las fosas temporales excavadas y las mejillas hundidas. Por ejemplo, a ver, quiero hacer una observación. O sea, si tú acá pones como título impresión diagnóstica, se tiene que ver en diagnóstico, ¿sí o no? Entonces, si yo pongo...
quiero que aprendas, ¿está bien? Yo quiero que aprendas. Si lo dejamos así y no hacemos ver o notar los errores, entonces nunca vamos a aprender, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de un síndrome de impregnación, ese tendría que ir en lo que es la impresión diagnóstica. Y para poder hablar de este síndrome, o sea, debe de cumplir ciertas características. Y dentro de ellos están, lo que acabo de decir, entonces todo ello es importante que tú lo señales, porque si tú hablas de impresión diagnóstica, estás hablando ya de un diagnóstico, como su nombre lo indica, ¿entiendes? Entonces tú puedes tener impresiones diagnósticas de carácter sindrómico, puedes tener impresiones diagnósticas de carácter etiológico, puedes tener una impresión diagnóstica de carácter nosológico, de lo que hemos hablado la vez pasada cuando abordamos historia clínica, ¿no? ¿Sí? De manera general hemos hablado esto. Ahora estamos desarrollando, estamos viendo la primera parte de la historia clínica, ¿sí? De manera desglosada y con mayor detalle. En todo caso, si nosotros ponemos esto de manera equivocada, entonces un poco que vamos a desviar la atención de muchas personas. Oye, ¿cómo es esto? ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces hay que ordenarnos, hay que corregir esas cosas. O de repente el libro pues está así, no sé, o me hago esa pregunta, ¿no? De repente la equivocación está en el libro, entonces habrá que corregirlo al libro. Por favor, dense la molestia de revisar. Tú has tenido 2 semanas y más para poder revisar tu tema, y con mayor razón debería estar bien hecho. Vamos. Ya bueno, es un paciente con cachexia que es un síndrome de deterioro progresivo. Que bueno, aquí se da, como les dije, los espacios marcados y la disminución del tejido subcutáneo. En esto se pierde más del 10% de masa corporal. Y ahí vemos también una paciente con una fase caquética. ¿Quién va a ser facies? ¿Dónde está? ¿Qué facies es la que está en la parte inferior? Caquéxica, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza esa facies caquéxica? Se caracteriza porque generalmente la piel está pegada al hueso. Esta fase se da generalmente en situaciones de enfermedades irreversibles, por ejemplo, podría ser un cáncer en estado terminal, entonces las personas se manifiestan de esta manera. Ya. Entonces vas a hablar de esto, ¿no es cierto? Entonces lo que dice, ¿no? Entonces lo que va a sobresalir acá, o va a resaltar, ¿no es cierto? Son las prominencias óseas. ¿Debido a qué? Debido a que ha habido una disminución bastante considerable, lo que es una disminución del tejido celular subcutáneo, vamos a decir, de la grasa, así como también de la masa muscular, de tal manera que esa estructura, ¿no es cierto?, la piel, tiende a pegarse a la estructura ósea, ¿no? Y dando la apariencia de hueso y pellejo, ¿entienden? Entonces, prácticamente en esa paciente, si ustedes la ven, porque se está dibujando aquí la calavera, ¿no es cierto? Entonces, las prominencias óseas se hacen visibles debido a esta disminución considerable tanto del tejido celular subcutáneo como de la masa muscular. Entonces va a hablar más adelante, pero estamos aprovechando para poder hablar de ello, ¿no? Ahora, si vemos en la figura de la parte superior, ¿qué llama la atención? Lo mismo, pero ya no en la cara, sino a nivel de dónde, del tórax, ¿no es cierto? Y todo lo que es el miembro superior, ¿no es cierto? Que en este caso vendría a ser el derecho. Pues son cosas que sí te tienen que llamar la atención. El otro día estuvimos pasando visita en la cama 177, no hace mucho que ingresó una paciente al servicio de medicina B. ¿Les ha pasado la 77 tú? ¿Sí? Esa señora, por ejemplo, ¿no? Tiene una fase caquética, así tan parecida al de la señora, ¿no es cierto? Bien delgadita, ¿no es cierto? Bien delgadita, ¿no? Levanta la sábana o levanta las trazadas y vas a ver realmente, pues, esa disminución considerable en lo que es tejido celular subcutáneo, así como también la masa muscular. Ahora, los pacientes con caquexia van a tener una característica que con el correr del tiempo van a perder la famosa bolita de la bolita de ¿no es cierto? ¿Está claro? Vamos, continúa Yamilet, ¿no? Vamos. Lo que vendría a ser en el estado de hidratación, encontramos que es primero la sobrehidratación, que esto se da en la acumulación de líquido en el organismo. Bueno, y esto es que retiene más líquido de lo que elimina. Y en esto podemos encontrar lo que es la presencia de edema, también el aumento de los
de agua corporal y el incremento de peso. El signo de... La importancia de la hidratación es porque esta logra lubricar las articulaciones y también la temperatura corporal. Como les dije, el signo más, la presencia del edema. ¿Qué signo es ese? Es una fotodermatosa. ¿Ah? A ese le llaman signo de Romaña, y está ahí en los libros, ahí es la figura clásica que muestran los libros, ¿no? En relación a lo que es el signo de Romaña, ¿no? Entonces, miren, una cosa, cuando hablamos de sobrehidratación, o sea, quiere decir que el paciente tiene más agua de lo que le corresponde en el organismo, ¿está bien? Entonces, ahora, la sobrehidratación puede ser por ingesta o por administración endovenosa, ¿no? Como parte de la terapéutica, ¿no? Entonces, ese paciente puede estar sobrehidratado, ¿por qué? Porque de repente la enfermera se olvidó y le pasó más líquido de lo que debería haberse administrado. Entonces, comienza a haber una acumulación de líquido, ¿no? Que se hace evidente muchas veces en determinadas partes del organismo. Y nosotros tenemos que ser muy acuciosos, tenemos que ser muy observadores para poder determinar si mi paciente se está sobrehidratando o no, ¿no? Y una forma bien práctica, muchas veces cuando el paciente, por decir, hablando del ámbito hospitalario, está recibiendo terapia hídrica, ¿no? Y le están pasando más de lo debido, entonces fácilmente se va a hacer presente un signo a nivel de la conjuntiva vulvar, ¿ya? Entonces la conjuntiva se va a edematizar, se va a hinchar, vamos a hablarlo así para que se entienda, se va a edematizar, ¿ya? Y se va a formar como una especie de una estructura gelatinosa a nivel de la conjuntiva vulvar, ¿no es cierto? Así como hay vulvar, también hay otra conjuntiva, ¿no? Tarsal, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar y van a revisar. Los que no saben, revisan. ¿Qué es eso? Los que ya revisaron, pues ahí nomás queda. ¿Está bien? Claro que más adelante vamos a hablar de ello, ¿no? Pero es importante saber eso. Entonces aparece una alteración tipo gelatinosa a nivel de la conjuntiva vulvar. Entonces, que te hace pensar en que ese paciente se está sobrehidratando y tú tienes que indicar el cese de administración de líquidos. Si es joven, ese paciente pues en ese paciente van a entrar a actuar mecanismos de compensación que hacen de que ya pues el organismo, al poner en juego todos los mecanismos de compensación, o sea, no tenga ningún problema, ¿no? Pero no ocurre eso en niños ni tampoco en adultos mayores. Si a un niño lo sobrehidratas, ese niño se le puede morir. Si a un anciano lo sobrehidratas, puede hacer un edema agudo de pulmón y se puede morir. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, ¿no?, si el paciente está sobrehidratado o no. Ahora, muchas veces, o sea, puede haber una acumulación de líquidos que pueden conllevar a la presencia de lo que nosotros conocemos como edema, ¿no? Pero el edema se va a presentar como parte de una cuestión patológica, ¿no? O sea, va a ser un signo de alguna patología que está presente, ¿no? Entonces, el edema puede ser de diferentes causas, ¿no es cierto? Y la presencia del edema que se puede visualizar a nivel de la piel, tejido celular subcutáneo, va a ser una manifestación de alguna enfermedad, ¿no?, que puede estar condicionando esa acumulación de líquido a nivel de ese espacio, ¿está bien? Del espacio intersticial, ¿correcto? Y por eso es que en la diapositiva nosotros podemos ver, ¿no?, esta clasificación, ¿no?, ¿de qué? De Godet, ¿no es cierto? El signo de Godet, ¿no es cierto?, que nos va a permitir evaluar si el paciente tiene o no tiene Godet o fovea positiva. ¿Está bien? Entonces tenemos diferentes grados, ¿no? ¿Sí? 4 grados. Vamos, te estoy ayudando, mira, da gracias, no bien, te estoy ayudando, no dices nada. Ya, estamos. Entonces, acá justamente tú vas a mostrar, ¿no es cierto?, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y las características que deben de reunir, ¿no es cierto?, en la evaluación, ¿no es cierto?, la piel, ¿no?, al producirse el hundimiento y la recuperación, ¿no? Seguro que ahorita lo va a decir. Ahora, acá por ejemplo, ¿no?, bueno, esta fotografía, esa es un edema a nivel sacro, ¿no? Entonces este es un edema, ¿no?, a nivel de la región distal del miembro inferior, y lo que ven ahí en sí es un ejemplo que en sí entra a tallar en lo que es incremento de volumen o edema de carácter inflamatorio,
que tiene otra fisiología, otra fisiopatología, ¿no? Y por lo tanto la etiología es totalmente diferente al edema que normalmente nosotros conocemos. Este es más de carácter inflamatorio, porque algo pasó y que generó un proceso inflamatorio y por ende un incremento de volumen a nivel del ojo, ¿no es cierto?, a nivel del párpado, pero de carácter unilateral. Es como si a ti te dieran un golpe, ¿no es cierto?, y se te hincha el párpado, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Me peleé o me golpearon y se me hinchó. ¿Y por qué se te hinchó? Porque el golpe generó un proceso inflamatorio, ¿no? Y condujo a la salida de líquidos del intravascular al extravascular o al intersticio. ¿Está bien? Entonces, pero la causa fue otra y la fisiopatología es otra. ¿Estamos? Ahora sí, te dejo, a ver, termina la diapositiva. Ya, cuando el edema se hace manifiesto, se puede detectar mediante el signo de Fourier, como lo he visto anterior, y se mide mediante 4 grados. El primer grado es de leve depresión, que esta desaparece instantáneamente. El de grado 2 puede llegar a ser visible hasta 4 milímetros, y esta desaparece en 15 segundos. La de grado 3 es la depresión es de 6 milímetros y esta desaparece en un minuto. Y la de grado 4 se llega a medidas de 1 centímetro y desaparece de 2 a 5 minutos. También encontramos tipos de edema. El localizado desaparece en el transcurso de las horas del día. El edema declive se puede observar también en los miembros inferiores y que existe borramiento de estructuras anatómicas como el que vemos ahí. El edema sacro se observa en la almohadilla sacra del paciente, que podría ser esta referencia, y la nasarca, que es un edema generalizado, que esta puede darse en el rostro, también en el abdomen, en los miembros inferiores. El edema es un tema que lo vamos a ver más ampliamente, más adelante, ¿no? Porque está considerado dentro de uno de los temas a desarrollar. Quiero que lo hagas un poquito más rápido, por favor. Ya, y siguiente. Y deshidratación, esto se da por el déficit de agua corporal, que también está acompañado del déficit de sodio. Y las causas más frecuentes es por la falta de aporte o de ingesto, también por el uso excesivo de diuréticos, vómitos, diarrea excesiva, sudoración excesiva y también por la poliuria, que esta es mayor a 3.000 mililitros. Es importante y en esta se ve por la disminución de turgencia de la piel y es en el signo de pliegue, ¿no?, que se realiza, puede ser en la parte anterior del tórax, al tocarlo y levantarlo, al tocar la piel y levantar, y si esta se queda es por signo de deshidratación. También tiene mucho que ver el color del orina y la cantidad. Si es un color claro es normal, si es un color amarillo intenso es recomendable tomar mucho más agua, si es un amarillo oscuro es tampoco que no está recibiendo suficiente agua el organismo. El color naranja ya es un signo de deshidratación. Y también el tono marrón es de signo de deshidratación y también puede indicar sangre en la orina. También la cantidad, lo normal es de 800 a 2.000 mililitros. Y como le dije, poliuria es mayor a 3.000. Y dentro de los signos también de deshidratación encontramos la oliguria, que esta es menor a 500 mililitros. Ya, algo que es importante, ¿no? Cuando nosotros queremos evaluar si el paciente está o no deshidratado, tenemos que evaluar pues, mucosas, ¿no? Sobre todo la mucosa oral. Si esta mucosa oral está seca o está húmeda, ¿no? Porque si está deshidratado, ¿cómo ha de estar la mucosa? Húmeda, ¿no? Sí, la lengua va a estar aburrada, mucosa seca. Y esto que acabas de mencionar en relación a lo que es el famoso signo de pliegue, generalmente el signo de pliegue se evalúa más en pacientes pediátricos, en niños, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente pequeño que está cursando con cuadros diarreicos acompañados de vómitos, ¿no?, constantes, ese niño fácilmente se va a deshidratar. Entonces, ¿puede tener signo de pliegue? Sí. El signo de pliegue puede estar presente y desaparecer rápidamente, ¿no?, lentamente y muy lentamente, ¿ya? Es diferente, ¿no? Desaparece rápidamente, lentamente y muy lentamente, pero hay presencia de signo de pliegue. Tú haces la carpita en el abdomen, generalmente en los niños se hace en la pared abdominal, entonces levantas la piel y cuando es muy lentamente, entonces desaparece difícilmente, o sea, regresa a su estado normal, pero muy lentamente. Entonces, ¿qué te indica eso?
de que ese niño está sumamente deshidratado, ¿no? Entonces se habla de deshidratación leve, deshidratación moderada y de deshidratación severa. Entonces, si es muy lentamente, ten en cuenta de que ese niño va a tener una deshidratación severa. Ahora, aparte de ello, o sea, el estado de conciencia también va a estar alterado. Un paciente que está sumamente deshidratado va a ser un paciente que no va a dejar de llorar. Porque no hay otra forma de decir, oye, sabes que estoy mal, tengo sed, no te va a decir, ¿no? Inclusive cuando hay una alteración del estado de conciencia, ese niño no va a poder beber. Pero si el niño todavía está consciente, va a beber ávidamente. ¿Ya? Pero cuando ya hay una alteración del estado de conciencia, no bebe, así se lo ofertes. Aunque sea un tanque de agua, no lo va a tomar. ¿Entienden? Y muchas de esas características en cuanto al comportamiento del paciente, o sea, te va a indicar el grado de severidad de la deshidratación. Ahora, aparte de ello, ¿no? En los niños pequeños, por ejemplo, tú evalúas si ese niño muchas veces está llorando, ¿no? Producto de la deshidratación, pero muchas veces tú tienes que evaluar si ese llanto es con lágrimas o sin lágrimas. Y si es un llanto sin lágrimas, te habla de severidad. ¿Ya? Te habla de severidad. Entonces, en las personas adultas igual, ¿no? O sea, una forma también podemos tomar en consideración lo que es el signo del pliegue, sí. Pero a veces a pacientes ancianos, el signo del pliegue te puede confundir, ¿ya? Por las mismas características de la piel dada a la edad, ¿ya? Entonces puede aparecer un signo del pliegue positivo, ¿no? Un pseudosigno del pliegue positivo, ¿no? Pseudopositivismo, ¿no? Por las características propias de la piel del paciente senil, ¿no? Pero es importante también la anamnesis, ¿no? O sea, agarra y te dice, ¿sabe qué? He estado con cuadros diarreicos durante toda la noche, he estado vomitando, no tomo líquidos, igual estoy a cada rato en el baño, y lógicamente que la mucosa oral va a estar seca, la lengua va a estar saburral, puede haber signo del pliegue, va a estar, que te un estado de ánimo opuesto al suelo. ¿Por qué? Porque es un paciente que al perder líquidos también pierde electrolitos, ¿no? Y por ahí yo veía, ¿no? Ahí dice déficit de agua corporal, déficit de sodio, ¿no? Si pierde agua, pierde electrolitos. Y principalmente, ¿quién? El sodio. Y el sodio tiene que ver mucho con la alteración del estado de conciencia, ¿no? Entonces va a haber alteración de carácter neurológico toda vez que haya esta pérdida. Sí, ya ves. Esto